¿Cómo están mis amigas, mis amigos en esta su sección Pregunta del Licenciado? En esta ocasión vamos a contestar una pregunta que nos hizo nuestro amigo, solamente tenemos su nombre, Efren. Y él es estudiante de Derecho y nos pregunta, en el sistema penal acusatorio, ¿quiénes participan? Bueno, vamos a hacer la remembranza o vamos a hacer la explicación de la siguiente manera. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la ley que se aplica actualmente en todo el país para llevar a cabo los procesos penales, esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2014 y comenzaba a ser vigente a partir de esa fecha y tenía como un plazo máximo para que en todo el país ya se utilizara el Código Nacional, junio de 2016. Entonces, a partir de junio de 2016, en todos los estados de la República ya es obligatorio la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. A nivel federal fue entrando en vigor en diferentes fechas. Dependiendo de cada uno de los estados, iba siendo vigente este Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, entonces, a nivel nacional solamente tenemos una ley que rige o que establece o que señala cómo se debe de llevar a cabo un proceso penal. Ahora bien, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala quiénes son los sujetos del procedimiento penal. Y quiénes son los sujetos del procedimiento penal establece 8 fracciones. La primera, la víctima o el ofendido, que aquí hay que hacer la diferencia porque de acuerdo a la Ley General de Víctimas puede haber diferentes tipos de víctimas: víctima directa, víctima indirecta, víctima potencial. Yo puedo ser ofendido de un delito porque a lo mejor no se me causó directamente a mí, sino que de manera secundaria me causa un efecto. Entonces hay diferencia entre la víctima y el ofendido, pero ese es el primer sujeto, la víctima o el ofendido. Segundo, el asesor jurídico. Este asesor jurídico es una figura que se estableció en la mayoría de los estados y obviamente a nivel federal con el Código Nacional de Procedimientos Penales. El asesor jurídico puede ser tanto particular como público, ¿sí? La mayoría de los asesores públicos pertenecen a las fiscalías o procuradurías de los estados, o bien puede ser contratado un abogado particular para fungir como asesor jurídico. ¿Cuál es la función del asesor jurídico? Pues auxiliar a la víctima o al ofendido durante todo el procedimiento penal. Incluso puede acudir el asesor jurídico sin la necesidad de que vaya su cliente, la víctima, a las audiencias. El asesor jurídico es la voz y presencia de la víctima o el ofendido. Y como decía, puede ser público o puede ser particular. La Ley General de Víctimas incluso señala que como parte de la reparación del daño se pueden cobrar los honorarios del abogado o del asesor jurídico cuando sea privado. Entonces, si la víctima contrata a un abogado y lo que le cobre obviamente debe de estar respaldado con algún recibo de honorarios, alguna factura, eso lo puede incluir como parte de la reclamación del pago de la reparación del daño, siempre y cuando el asesor jurídico sea particular. ¿Quién es el siguiente sujeto del procedimiento que nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales? El imputado. El imputado, que generalmente está imputado, ¿verdad? Pero es imputado. Es aquella persona a quien acusan, a quien le dicen que cometió o probablemente cometió un delito. Esa persona lleva la denominación de imputado. En México le ponemos muchos nombres: acusado, procesado, etcétera, etcétera. El término jurídico que tenemos es imputado. Después viene el defensor. El defensor también puede ser público o particular. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que al particular le vas a tener que pagar sus honorarios y pues al público no. El particular, pues te puedes encontrar un sinfín de abogados en materia penal.
los que saben, los que no saben, los que hacen como que saben, los que te cuentan muchas cosas o los que le dicen a la gente lo que quieren escuchar cuando a lo mejor jurídicamente no se puede hacer, pero vemos de todo como en la viña del Señor, ¿verdad? En este caso, hasta este momento no puedes, por ejemplo, reclamar lo que hayas gastado en el defensor particular como si lo puede hacer la víctima, hasta este momento, ¿sí? Consideraríamos que sería una cuestión de desigualdad, pues, porque si yo contrato a un abogado particular y resulta que demostré que yo no fui culpable, pues ya gasté en el abogado, ¿sí? Y podría demandar para que me paguen no solamente el daño moral o psicológico que haya sufrido si es que estuve detenido por ese proceso penal, sino además lo que gasté. Hasta este momento todavía no existe una normativa que nos diga que podamos reclamar eso, sin embargo, por otras vías quizá sí se pueda hacer. Entonces, ahí tenemos la cuarta figura, el defensor, público o particular. La quinta figura es el Ministerio Público o fiscal. En muchos estados de la República se le ha cambiado la denominación de procuradurías a fiscalías. Entonces, ahora la denominación correcta debería de ser fiscal. Nuestro Código Nacional sigue manteniendo el término Ministerio Público. El Ministerio Público solamente es público, es decir, es un ente del gobierno que tiene la obligación, desde la propia Constitución, de perseguir e investigar los delitos, ¿sí? Con el sistema penal acusatorio cambiaron muchas cosas del Ministerio Público y ahora ya no tiene lo que se conocía antes como fe pública, es decir, lo que decía y escribía y ponía el Ministerio Público era una verdad legal. Ahora, afortunadamente, ya no tiene esa verdad legal o esa fe pública. El siguiente sujeto del procedimiento es la policía. ¿Cuál? Todas las policías. Desde la reforma de 2008, donde se modificó el sistema penal en México, derivado de esa reforma constitucional, se ordenó la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues ahí se engloban todas las corporaciones policíacas y de seguridad pública. Cuando hablamos de policía, policía municipal, policía vial, policía estatal, al día de hoy la Guardia Nacional, todas las corporaciones de seguridad pública entran en esto que denomina el Código Nacional como la policía. Incluso los agentes de investigación criminal o policías ministeriales también entran en esta fracción de la policía. Después viene el séptimo sujeto procesal, denominado, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, como el órgano jurisdiccional. En el sistema penal acusatorio tenemos tres tipos de jueces: el juez de control, el juez o tribunal de juicio oral y el juez de ejecución, ¿sí? Ya no tenemos como antes un solo juez que era el que veía todo el proceso. Ahora tenemos tres tipos de jueces: juez de control, juez o tribunal de juicio oral y el juez de ejecución. Y finalmente, el último sujeto procesal dentro de este sistema penal acusatorio es la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Esta figura tampoco existía en nuestro sistema anterior. Son unas unidades específicas que la mayoría también pertenece o son parte de la propia Fiscalía, y ellos son los encargados de estar vigilando que aquellas personas que tienen alguna medida cautelar diferente a la de prisión preventiva, entonces estén cumpliendo con esa medida cautelar. En otro momento explicaremos en su caso qué son las medidas cautelares. Respecto de la suspensión condicional del proceso, esta suspensión condicional del proceso es una herramienta dentro de nuestro sistema penal acusatorio que permite ponerle pausa, digámoslo así, al proceso penal con ciertas condiciones que el imputado tiene que cumplir y si se cumplen, al cabo de 6 meses, que es lo mínimo
hasta un máximo de 3 años que se puede suspender el proceso. Si las cumple, entonces no pasa nada. Se termina el proceso, no hay una sentencia, no hay un antecedente penal, ¿sí? Si se llega a cumplir con esa suspensión condicional del proceso. Es como darle una oportunidad al imputado de que repare las cosas, de que se porte bien, de que cumpla con las especificaciones que se le dicen, y entonces ahí se termina el proceso. Ahora, estos sujetos del procedimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales hace la distinción de quiénes son parte dentro del proceso, porque no todos los sujetos son parte dentro del proceso. Vamos a explicar esto. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que de estos 8 sujetos procesales que mencionamos, solamente algunos son parte. ¿Quiénes son, de acuerdo a este Código Nacional, los que son parte dentro de un proceso penal? Pues muy bien, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. ¿Cuál es la diferencia? Esto es bien sencillo. Esto es como en un partido de fútbol, como en un partido de básquetbol, como en una pelea de box, ¿sí? Es decir, hay dos contendientes. Esos contendientes, digámoslo así, o hay dos partes que tienen un interés en ganar el asunto, ¿sí? En este caso, estas dos partes están formadas, una por la víctima u ofendido, el asesor jurídico y el Ministerio Público. Esos son los que pelean en conjunto, ¿sí? ¿Contra quién? ¿Quién es la otra parte? Ah, pues el imputado y la defensa, ¿sí? Ellos son los que tienen un interés directo en el asunto, así como en el partido de fútbol, los dos equipos tienen un interés en ganar el asunto. Y ellos son los que son parte dentro del proceso penal. Muchos preguntarán, oiga, ¿y entonces el juez qué onda? El juez no es parte, se supone que no debe de tener un interés en el asunto, se supone que debe de ser imparcial. Si regresamos al juego de fútbol o de básquetbol, están los dos equipos y hay un árbitro. Es el que decide si una jugada está bien hecha, si está mal hecha, si alguien cometió una falta, si lo expulsa, etcétera, etcétera. En el sistema penal acusatorio, el juez justamente es ese árbitro entre esos dos equipos que tienen un interés en ganar el asunto. Entonces, parte dentro del proceso penal son aquellos que tienen un interés en la resolución de ese asunto. Obviamente cada quien busca que sea favorable a sus intereses. El Ministerio Público, el asesor jurídico y la víctima buscan un interés de demostrar que el imputado es culpable, que se haga la reparación del daño, que tenga una sanción. Y por el otro lado, este equipo del imputado y el defensor, pues buscan que no se decrete una culpabilidad en contra de esa persona, ¿sí? Entonces, ya sabemos quiénes son los sujetos dentro del procedimiento penal y de todos esos sujetos dentro del procedimiento penal, quiénes son parte dentro del mismo, quienes tienen un interés directo en el asunto, ¿sí? Espero nos hayamos podido explicar, que haya quedado claro. Si hay alguna duda, si hay algún interés sobre la explicación de un asunto en particular o de un tema en particular, estamos a sus órdenes aquí en Pregúntale al Licenciado. Comparte y síguenos. Muchas gracias y hasta la próxima.